Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Clásica. Este programa, el segundo de la serie Pianistas Españoles, que se emite los jueves en la última hora del día, entre 11 y 12 de la noche, les invita a escuchar un programa íntegramente dedicado al gran pianista Rafael Orozco, nacido en Córdoba en 1946 y fallecido en Roma en 1996, a los 50 años de edad. Rafael Orozco fue uno de los últimos discípulos y desde luego el más joven que tuvo José Cubiles, a quien dedicamos nuestro programa el pasado jueves. Discípulo de José Cubiles en su cátedra de virtuosismo en el Conservatorio de Madrid, a la que acudió Rafael con 15 años de edad y de la que saldría con el premio extraordinario a los 18, en 1964. Previamente había hecho sus estudios en Córdoba, seguidos después en Madrid, no solo con Cubiles, también con el grandísimo pianista Alexis Weissenberg, que por aquellos años residía principalmente en Madrid, y luego en Londres, en Siena, en París, etc. Después de ganar concursos en España, en Bilbao y el Premio Jaén, el famoso Premio Jaén, y en Italia, el Premio Viotti, Rafael Orozco triunfó clamorosamente en el concurso internacional de Leeds de 1966. Fue el lanzamiento de su carrera. En el jurado de aquel concurso, los pianistas Annie Fischer, Gina Bachauer, Lev Oborin, Rudolf Firkusny, Bela Siki, Nikita Magalov, Charles Rosen y María Curcio, maestra de enorme prestigio, quien a partir de aquel momento se convertiría en maestra y consejera durante unos años en los que Rafael fijó en Londres su residencia. En la prueba final del concurso de Leeds, Orozco había interpretado el primer concierto para piano y orquesta de Johannes Brahms, y recuerdo muy bien la presentación de Rafael Orozco en Madrid inmediatamente después de su triunfo en Leeds, en el Teatro de la Zarzuela, con la recién constituida Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, bajo su director principal entonces, Igor Markevich, interpretando precisamente, y de qué manera, el primer concierto de Brahms con el que había cautivado a tan ilustre jurado en Inglaterra. Personalidades de la talla de Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini y Daniel Barenboim se interesaron por Orozco en sus comienzos y le aportaron impagable ayuda para el lanzamiento de su carrera concertística, sobre todo en lo que se refiere a actuar como solista junto a las grandes orquestas sinfónicas europeas y estadounidenses, en temporadas regulares y en los grandes festivales internacionales de música. Pronto grabaría Orozco la integral de los conciertos para piano y orquesta de Rajmáninov, incluyendo la Rapsodia sobre un tema de Paganini, con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres bajo la dirección de Edo de Baart para una gran multinacional del disco. Importante hito, porque hablamos de 1974, cuando Rafael Orozco era un pianista todavía veinteañero. Vamos a comenzar las audiciones escuchando a Rafael Orozco interpretando a uno de los clásicos del piano por los que hay que pasar inevitablemente, Chopin. Rafael Orozco, tanto en concierto como en una grabación memorable llevada a cabo para EMI, todavía antes que la de Rajmáninov, porque fue en 1971, nos dejó para el recuerdo versiones excepcionales de los estudios pianísticos de Chopin. Aquí tenemos como muestra el estudio número 12, el último de la serie Opus 10, estudio en do menor.
Acabamos de escuchar el estudio Opus 10 número 12 en do menor de Chopin en interpretación de Rafael Orozco, grabada en 1971, cuando el joven pianista cordobés contaba 25 años de edad. Alexis Weissenberg, el gran pianista y que fuera su profesor, como antes he recordado, escribió o declaró sobre las versiones que Orozco hacía de los estudios de Chopin lo siguiente. Leo: Orozco interpreta estos estudios con el nervio de un gran pianista. Para él constituyen un recreo, una prueba de alegría. No tiene necesidad de probarse a nadie y mucho menos a sí mismo. Los toca porque puede hacerlo, porque sabe cómo dominarlos y por encima de todo porque los ama, y esto se percibe. Es una cita tomada de la semblanza de Rafael Orozco firmada por Juan Miguel Moreno Calderón. Nos hemos referido en alguna ocasión ya a la temprana muerte de Rafael Orozco y de cómo alcanzó hitos de su carrera siendo muy joven. Falleció en efecto a los 50 años de edad en Roma, donde vivió unos últimos años de soledad y apartamiento, sufriendo los estragos de la enfermedad que le llevó a la muerte el 25 de abril de 1996. Al poco de recibirse la noticia, reaccionaron en Córdoba, su ciudad natal, y el claustro del Conservatorio Superior de dicha ciudad decidió incorporar su nombre al nombre del centro, que pasó a llamarse Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. El maestro Leo Brouwer, por entonces director titular de la Orquesta de Córdoba, compuso un lamento por Rafael Orozco. Pero la ciudad, orgullosa del recorrido concertístico internacional de Orozco, ya le había distinguido en vida con el título de Hijo Predilecto y con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba. Esto fue en 1987. Seguimos escuchando las versiones que Rafael Orozco llevó al disco de música de los grandes autores del pianismo romántico europeo. Ahora Schumann, Robert Schumann, de quien vamos a escuchar la versión que Rafael Orozco grabó de la Arabesca en do mayor, opus 18.
Esta es la versión de la Arabesca en Do mayor opus 18 de Schumann que dejó en disco Rafael Orozco. Al igual que este pianista actuó en las principales salas del mundo concertístico y junto a las mejores orquestas y directores de su tiempo, nuestro pianista dejó su discografía en sellos tan importantes como EMI, Philips, Decca y finalmente Aubidi Valois. Pero no quiero dejar de citar un disco especial de Rafael Orozco al que profeso especial cariño porque tiene mucho que ver con esta casa y con un buen colega y amigo mío. Me refiero al que Miguel Bustamante incluyó en la colección de CDs que él promovió y llevó a cabo de grandes pianistas españoles, discos monográficos en los que se incluían exclusivamente grabaciones de actuaciones en vivo grabadas por Radio Nacional de España y que se publicaron en el sello RTVE Música, con un ilustrativo y documentado folleto en el que el ya mencionado Moreno Calderón repasaba la biografía del gran pianista y el propio Bustamante daba cuenta de los abundantes conciertos de Orozco que tuvieron a la radio, a nuestra Radio Nacional de España, como altavoz difusor y testigo documental. Sin embargo, salvo una excepción, que luego veremos, para el programa de hoy he recurrido a grabaciones de estudio. Y si hemos oído piezas de Chopin y Schumann, tenemos que completar el triplete escuchando música de Liszt, cómo no. Y vamos a hacerlo de los años de peregrinación, del segundo volumen de los años de peregrinación, Italia. Vamos a escuchar la página titulada Soneto 47 del Petrarca.
Hemos escuchado a Rafael Orozco interpretando la pieza inspirada en el soneto 47 de Petrarca, que Franz Liszt compuso e incluyó en el segundo álbum de sus años de peregrinación, el álbum titulado Italia. Rafael Orozco se encontró con el maestro Carlo Maria Giulini en el Festival de Edimburgo de 1969, en el que interpretaron juntos, como no, el primer concierto de Brahms, que era como el estandarte con el que se paseaba Rafael Orozco en los comienzos de su carrera. La impresión de Giulini fue tan honda que inmediatamente le invitó a actuar con él en una formidable gira que iba a llevar a cabo con la Orquesta Sinfónica de Chicago, de la que el maestro italiano era por entonces principal director invitado. Luego, incesantemente, vendrían otras actuaciones con Giulini al frente de orquestas europeas en París, Viena, Londres, Madrid, Berlín, y la carrera internacional de Rafael Orozco estalló definitivamente en los años 70, en los que llevó a cabo aclamadas giras de conciertos, bien recitales o bien conciertos con orquesta, por Europa, por Estados Unidos, por los países hispanoamericanos, Japón y hasta por las antípodas, Australia y Nueva Zelanda. En el arranque de todo esto, recordemos su versión del concierto en re menor para piano y orquesta de Brahms, que tocó en Leeds, en Madrid con Markevich y en Edimburgo con Giulini. En memorable concierto, este último con la New Philharmonia de Londres en el Festival de Edimburgo de 1969. Sin duda, Brahms fue uno de los hitos interpretativos de la carrera de Orozco, pero claro, en un programa como este, en el que hemos de ofrecer una síntesis de la aportación de un gran pianista en los límites de una hora escasa, no cabe la audición de obras como los grandes conciertos para piano y orquesta. Así que, para oírle algún Brahms, he escogido este intermezzo en si menor, Opus 119, número 1.
Intermezzo en si menor, opus 119, número 1 de Johannes Brahms, en interpretación de Rafael Orozco. Como no podía ser de otra forma, Rafael Orozco, pianista de valía y de miras universales, recorrió el mundo interpretando obras de los más trascendentes compositores de la historia de la música europea: Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Scriabin, Rachmaninoff, Debussy, Ravel, etcétera, etcétera. Pero incluyendo entre ellos, de manera natural, a los grandes nombres de la música española para tecla, desde las viejas sonatas del Padre Soler y de Mateo Albéniz hasta la música contemporánea, pasando por los clásicos del piano nacionalista español, como Granados, Falla y, sobre todo, Isaac Albéniz. La segunda parte de nuestro programa va a consistir en una muestra de esta dedicación de Orozco al repertorio pianístico español. Y comenzaremos oyendo una grabación de concierto en vivo, aquella excepción a la que hacíamos referencia antes. Fue tomada por Radio Nacional de España en el Teatro Real, por entonces no teatro de ópera, sino sala de conciertos, en 1982. Se trata de la breve y brillantísima sonata en re mayor de Mateo Albéniz. Entusiasmo despertó en el público del Teatro Real de Madrid esta versión eléctrica, rápida y vibrante que hacía Rafael Orozco de la sonata en re mayor de Mateo Albéniz y que acabamos de escuchar en grabación, recordamos, de Radio Nacional de España, hecha en 1982. Y acudimos, sin esperar más, a una de las cimas de la carrera concertística y discográfica de Rafael Orozco.
su versión de la Iberia de Isaac Albéniz. Enrique Franco, en El País, al recoger la noticia de su muerte, escribió: durante un largo proceso analizó la suite Iberia de Albéniz, de la que fue importantísimo intérprete. Andaluz hondo era lo contrario de un pintoresquista, con lo que sus versiones de música española imponían por el mundo su universalidad sin renegar del misterio y el duende. Mas Orozco parecía pedir luces a la oscuridad y razones al duende meridional. Era un senequista. Hasta aquí las palabras de Enrique Franco, crítico musical de El País. De la modélica Iberia de Rafael Orozco, con cuya grabación para Ovidis de 1992 ganó el Grand Prix du Disque de Francia al año siguiente, en el 93, vamos a escuchar una muestra esencial, esa pieza honda y compleja que cierra la colección, la Eritaña.
Eritaña, esa especie de sevillana transfigurada, obra de Isaac Albéniz, que cierra su colección Iberia. Versión de Rafael Orozco, el pianista cordobés a quien está dedicado nuestro programa de hoy, esta edición de Pianistas Españoles. Todos los que disfrutamos del pianismo de Rafael Orozco recordamos, cómo no, lo bien que se llevó también con la música de Falla. Permítanme un recuerdo personal. En junio de 1978 se inauguró el magnífico Auditorio Manuel de Falla de Granada, obra del arquitecto José María García de Paredes. Pues bien, el concierto inaugural fue mi debut como presentador de conciertos en directo, género que realmente practiqué muy poco en mis muchos años de trabajo en esta casa. Y en aquella, mi primera transmisión en directo, Ros Marbá y la Orquesta Nacional de España hicieron un programa monográfico Falla que incluía Noches en los Jardines de España, con la actuación estelar de Rafael Orozco en el epicentro de su intensa, aunque corta, carrera. En aquel concierto de junio de 1978, Orozco tocaba por vez primera en España Las Noches de Falla, obra que 16 años después vino a centrar el que sería el último disco que grabó, con la Honde, dirigida por Edmond Colomer para el sello francés Auvidi Valois en 1994, y disco que recoge también la obra para piano solo de Manuel de Falla. De aquel registro, su Canto del Cisne, les invitamos a escuchar el homenaje a Debussy, Pour le tombeau de Claude Debussy, la pieza que Falla compuso en 1920 a petición de la revista musical francesa, que publicó un gran homenaje póstumo al gran maestro francés que había muerto en 1918. Homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, por Rafael Orozco.
Qué hondura, ¿verdad?, la que alcanzaba Rafael Orozco interpretando este homenaje a Debussy compuesto por Manuel de Falla, obra que escribió, como bien saben los oyentes de Radio Clásica, en doble versión, para guitarra y para piano, en recuerdo de su colega y buen amigo francés, y pieza en la que Falla incluyó discretamente ecos de la Soirée dans Grenade del propio Debussy. Y bien, los últimos conciertos de Rafael Orozco en los años 90, ya gravemente enfermo, fueron en Japón con el maestro García Navarro y La Jonde, y en España, en Valladolid y en Córdoba, su ciudad natal. En todo el mundo filarmónico se lloró una muerte que venía a truncar muy prematuramente el tramo de mayor hondura artística de una carrera excepcional como la que venía siendo la de Rafael Orozco. A finales de abril de 1996, en su artículo Necrología, Enrique Franco escribió en El País: «Era Orozco un artista puro y profundo, como decía Pérez de Ayala que son todos los grandes. Rafael Orozco, en su vida breve, fue grande. Por eso deja marcada en el pianismo español y en el europeo la huella potente de su naturaleza. Ahora mismo es el momento de la pena, pero mañana han de antologizarse todas las grabaciones de Rafael Orozco como lo que son, un capítulo significativo de nuestra historia musical». Y bien, vamos a acabar el programa con una última audición de música española, música más próxima a nuestros días, pues es de Federico Mompou, y en grabación correspondiente también al tramo final de la carrera de Rafael Orozco. Aquí está su versión de la Canción y Danza número 6 de Federico Mompou.
Hemos escuchado la canción y danza número 6 de Federico Mompou en interpretación de Rafael Orozco. Decíamos que con esta pieza de Mompou se aproximaba el gran pianista cordobés a su tiempo, pero por supuesto lo hizo de manera más plena. Por ejemplo, él pidió y estrenó dos obras tan notables del repertorio pianístico contemporáneo como son la Sonata Vesperia de Tomás Marco y Divagant de Joan Guinjoan. Precisamente como fondo de mis palabras, y ahora emergerá en el primer plano, vamos a escuchar el final de esta obra Divagant de Guinjoan en la versión del estreno absoluto que corrió a cargo de Rafael Orozco. Aquí estaba la versión de Rafael Orozco en la noche del estreno absoluto de la obra pianística del maestro Guinjoan Divagant, una grabación del concierto en vivo de 1978. Y nuestro tiempo definitivamente acaba aquí. Muchas gracias por la atención que han prestado a esta edición del espacio Pianistas Españoles que hemos dedicado monográficamente a Rafael Orozco.